Lo siguiente que veremos a continuación es una simulación con Multisim. Multisim es un programa que lo pueden ustedes bajar gratuitamente, lo pueden instalar también de manera de evaluación para que ustedes puedan trabajar con él sin ningún problema. Obviamente hay compañeros que lo pueden distribuir también, lo tienen ellos ya instalados en sus computadoras y tienen la opción de respaldarlo con ustedes, con tus compañeros, para el día que se les pierda, pues sepan dónde volverlo a conseguir, ¿no? Entonces, de esa manera también se puede redistribuir. Eh, bueno, pasando a lo que es el programa Multisim, primero vamos a abrirlo y lo seleccionamos. Yo lo instalé recientemente, tengo la versión 14.1. Si tienen una versión, por ejemplo, yo tengo esta 14.1 y alguien hace un trabajo con una versión anterior, se pueden abrir los archivos sin ningún problema. El problema es cuando alguien utiliza una versión más arriba, entonces ya no podría yo abrir archivos con una versión o archivos que fueron hechos en versiones más arriba que la que yo tengo aquí, ¿no? Entonces vamos a abrir Multisim. Esperamos un poco porque se está abriendo pero una segunda ventana, una segunda pantalla, no la principal. Muy bien, ya se abrió nuestra ventana de Multisim y lo primero que va a notar es un área de trabajo, un espacio de trabajo en blanco, donde ustedes van a arrastrar todos sus elementos del circuito que vayan a simular. Existen varias barras de menú, este que es el principal, donde ustedes van a encontrar menús como el archivo, por ejemplo, para abrir, cerrar, crear nuevos documentos, abrir ejemplos, por ejemplo. Supone que ya hay algunos ejemplos hechos anteriormente. Entonces ustedes simplemente escogen el que ustedes desean y se abren. Aquí en este caso vamos a utilizar vamos a hacer un archivo nuevo completamente, pero será un circuito sencillo. El circuito pues lo dibujé yo en una hoja de Word, que es la que pueden ver aquí. Y vamos a simular este pequeño circuito. Es una fuente de alimentación nada más con una resistencia. Y vamos a ver o vamos a medir la corriente que fluye a través del circuito y el voltaje que es aplicado a esa resistencia. Si regresamos a nuestro programa principal, bueno, lo primero que vamos a buscar son los elementos. ¿Dónde puedo encontrar los elementos? Estos voy a encontrar en este pequeño menú de aquí. ¿Sí? Bueno, aquí yo voy a buscar lo que son fuentes de alimentación, componentes básicos como resistencias, capacitores, potenciómetros, componentes analógicos como lo son diodos, transistores, igual aquí mismo, amplificadores, compuertas lógicas, etcétera, motores también incluso. Entonces vamos a ir por una resistencia. Y estando en resistencia buscamos lo que son nuestros componentes. Aquí está resistor, resistencia. Y podemos poner ahorita cualquier valor que deseamos. Por default nos aparece un kilo ohm, pues vamos a dejarlo como un kilo ohm. Damos clic izquierdo en OK. Colocamos nuestra resistencia y al momento de colocar nuestra resistencia haciendo un clic en cualquier parte de nuestra área de trabajo, se volverá a abrir automáticamente este menú o esta ventana de diálogo con los componentes. Ya no necesito componentes básicos, resistencias solamente era una. Necesito una fuente de alimentación. Entonces, esta la puedo buscar aquí mismo, en grupos. Tengo, obviamente todo está en inglés, sources, que son fuentes de alimentación o fuentes.
Y aquí puedo buscar dentro de todo el amplio catálogo la fuente que yo necesito. Hay fuentes de voltaje de corriente directa y hay fuentes de voltaje de corriente alterna. Asimismo también hay fuentes de corriente alterna y directa y muchos otros tipos de fuentes, ¿no? Señales de reloj, etcétera. Entonces vamos a Power Sources, buscamos una de DC, la encontramos y la colocamos. Ya no necesito más componentes, solamente son esos dos. Cerramos y ya tenemos nuestra fuente con nuestra alimentación, con nuestra resistencia. La resistencia yo la puedo dejar así, simplemente conectar, o la puedo dejar como en el circuito, que sería exactamente lo mismo. Está de forma vertical. Entonces lo vamos a hacer, damos clic derecho sobre la resistencia, nos aparece otro menú y podemos ver que aquí hay una opción que dice rotar respecto a las manecillas de reloj o en dirección y también en contra. Aquí la resistencia pues es un elemento que no tiene polaridad en sí, le puedo poner como yo quiera, lo puedo rotar como yo quiera. Incluso si no lo quiero rotar, pues lo puedo dejar así de forma horizontal. Conectamos, hay dos maneras de hacerlo, uno es simplemente colocándonos sobre la terminal y la otra es buscar aquí alguna opción que me dé cables. Por ejemplo, pues es la opción de bus y colocar cable. Ahora sí me vengo a la terminal, le doy clic y conecto. Mismo caso de este lado, conecto y conecto. Aquí se me fue un poco esto. Entonces no me gusta cómo queda, lo voy a eliminar, lo voy a recorrer. Listo. Otra cosa que no mencioné, si yo muevo la rueda central de mi mouse, pues hago zoom. Hacia arriba me acerco, hacia abajo me alejo. En fin, solamente me queda un elemento por conectar, que no lo hemos conectado, que sería el elemento de tierra. Entonces nuevamente vamos aquí a Sources, que es la primera opción, y buscamos tierra, ground. Ground, lo conectamos. Cerramos esta ventana de diálogo, nos vamos a la terminal y simplemente conectamos. Y ya tenemos nuestro circuito simulado. Si corremos la simulación, pues se va a ejecutar sin ningún problema, no marcó errores. Sin embargo, si hay un mensaje que me dice proofs do not plot to the grapher for interactive simulation, connect an oscilloscope. Ok, básicamente me está diciendo que no voy a poder ver ni una gráfica, no se va a grabar ningún dato, no voy a poder ni ver ningún dato hasta que yo hasta que yo conecte alguno de los instrumentos virtuales. Entonces quitamos esto y buscamos un multímetro. Por medio del multímetro yo puedo revisar el voltaje y la corriente en el circuito. Entonces, ¿cómo medimos el voltaje? Esto es igual que en la vida real. Yo conecto el multímetro en paralelo con el elemento que quiero medir, que sería mi resistencia. Hacemos doble clic y eso es para medir voltaje. Aquí me dice para voltaje en alterna y en directa. ¿Cómo mido la corriente? Pues simplemente puedo traerme otro segundo multímetro y ese tiene que ser en serie con el circuito. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que abrir ese circuito, o sea, borro, presiono la tecla de delete o suprimir y conecto mi batería o mi fuente a una de las terminales de multímetro y la siguiente terminal pues iría a cerrar mi circuito. Ya puedo medir corriente
y puedo medir voltaje. Entonces, puntos a recordar: voltaje se mide en paralelo con el elemento que yo quiero medir, y la corriente que va a fluir por el circuito se mide en serie con ese elemento que yo quiero medir. Aquí, como simplemente tengo dos elementos, pues basta con ponerlo entre los dos. Entonces ahora sí vuelvo a simular y no voy a ver ningún dato hasta que yo dé doble clic en los multímetros o los instrumentos. Y bueno, si ven las mediciones para este multímetro, me dice que tengo 12 miliamperes de corriente, y para el voltaje en la resistencia pues son 12 volts. Tiene sentido, los dos están en paralelo. Entonces el voltaje que yo mido aquí es el que mido acá, 12 volts. Solo hay un pequeño detalle aquí, y es que en mi circuito original esa resistencia no es de 1 kilo ohms, sino de 4 kilo ohms. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No voy a borrar la resistencia porque puede ser, este circuito es sencillo, pero puedo tenerlo en una red más compleja y es más difícil borrarlo. Entonces simplemente hago doble clic, me aparece una ventana de diálogo y yo puedo cambiar el valor de la resistencia. Lo cambio, vuelvo a medir, reviso voltajes, el voltaje no debe de cambiar, 12 volts también que se aplican a esta resistencia, pero la corriente ahora sí cambia, son 3 miliamperes en lugar de los 12 miliamperes que tenía originalmente con la resistencia de 1 kilo ohm. Y hasta aquí sería la simulación utilizando multisim.